One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Arte, literatura y cultura milenaria de Medio Oriente en Alforat. Una producción de Nazaret, Chile. Sheikh, se inicia el mes de Ramadán, el 9º mes del calendario islámico. ¿Cuál es la importancia para los musulmanes? Y aquí quizás enfatizar los musulmanes practicantes, porque no todos quizás los musulmanes, a pesar de ser obligatorio, ayunan. Explicarnos un poco el significado espiritual, pero también el aporte a la calidad de vida, porque biológicamente también el ayunar en Ramadán, tengo entendido que es un gran aporte a la limpieza también orgánica. Bueno, en el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Sí, exactamente, estamos entrando al mes sagrado Ramadán, el 9º mes, este mes que su palabra, digamos, etimológicamente, viene de Ramadán. Los estudiosos de la lengua lo reconocen como una palabra que viene a decir, digamos, lo que quema, y se viene a interpretar a lo que quema los pecados. Ya también se reconoce este mes como el mes del perdón, el mes de Dios, también el mes de la umma, el mes de los musulmanes, y el mes que mayoritariamente está reconocido por el ayuno. Pues este ayuno que realmente la gente que no tenga mucho vínculo con el Islam y tampoco vínculo con ninguna otra religión, se van a sorprender, ya que nosotros nos abstenemos de beber, digamos, y de comer, también otras cosas. Ahora, el Sagrado Corán dice, Bismillahirrahmanirrahim, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wal bayanati min al-huda wal furqan, faman shahida minkum shahra falyasum. Está contenido en el capítulo de la vaca, el Sagrado Corán, que quiere decir el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. El mes de Ramadán es aquel el que fue descendido el Corán como una guía para las personas y como una buena nueva para la guía y para el libre albedrío, que se podría traducir el Furqán. Y quien se encuentre en este mes tiene que ayunar. ¿Ya? Esto es la traducción que está en la ley 185 del capítulo del Corán. También la ley 186 nos dice, aquellos que creen, y nos lleva, digamos, nos invita al ayuno, tal cual lo hicieron las religiones anteriores. Y esto es muy importante, varias cosas. Lo primero, reconocemos el mes de Ramadán como el mes aquel que se descendió el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, el Corán. Pero no solamente, digamos, lo que es la interpretación digamos, de esta ley no indica que solamente fue el Corán, sino mediante los hadís y la historia del Islam, se dice que este mes también fue revelado la Torá y el Evangelio, ¿ya? Entonces tiene una importancia muy grande el mes de Ramadán, un mes de respeto tanto a la religión como a nosotros mismos. También como que en este mes, digamos, se nos invita, digamos, que un mes de la guía. ¿Por qué? Porque, subhanallah, todo el mundo lo sabe, muchos musulmanes, como ya nos habías dicho, no practican mucho del ayuno, pero muchos de los que no practican el Islam se reconoce como dos lapsus del musulmán. Este musulmán que durante el año no tiene ni un rasgo, digamos, de, ¿cómo puedo decir?, de mu'min, de creyente, pero sí cuando muere un musulmán y en el mes de Ramadán. Entonces hay muchas personas que durante su vida no practican el Islam, pero por la misericordia que Dios ha hecho descender en este mes, digamos, la gente lo practica. Muchos no van a ayudar el mes entero, pero sí algunos días, porque aparte este es un mes donde se recomienda estar en paz entre nosotros mismos, entre los musulmanes, compartir en familia. Hay hadices que nos hablan, digamos, de este momento del iftar, el momento que nosotros rompemos el ayuno, hacerlo en familia, ¿ya? O hacerlo, digamos, comunidad, entendiendo que el valor de hermano musulmán, lo dice la sunna, lo dice el Islam, es superior incluso a los rangos, digamos, de consanguinidad. Ya tenemos otra ley del Corán, digamos, un fragmento de ley que dice, innamal mu'minuna al-ikhwa, ciertamente los creyentes son hermanos. Y entonces la importancia, digamos, de romper el ayuno, compartir con los hermanos en mes de Ramadán, es algo muy importante. Ahora, siguiendo con esto, aquellos que estén en este mes, pues que ayunen. Ahora, claro, es una norma obligatoria. Claro, es obligatorio, pero además pronto a detallar
quienes son convocados a ayunar, porque también hay que ver la edad, el estado de salud, hay personas que tienen enfermedades crónicas, también hay ciertas normas que indican ahí para que el creyente pueda practicar lo que se sugiere y se recomienda para este mes de Ramadán, pero a lo mejor su salud no lo acompaña. Pero además, quizás creo pertinente también explicar a la comunidad que no es solamente dejar de ingerir alimento o líquido, esto va más allá de estar en ayuno, digamos, de alimentación. Lo primero es que nosotros tenemos que individualizar, digamos, la norma, decir de que, claro, no todas las personas, no todos los musulmanes están obligados al ayuno. De hecho, hay muchos que están obligados a no ayunar. Estamos hablando de las personas que sean menor de edad islámicamente hablando, o sea, antes del caso de las mujeres, antes de llegar a la menarquía, ya que eso puede oscilar entre los 9, 11, 12 años, los niños, digamos, que entren, digamos, a la pubertad, más o menos un poco más tardío. Antes de eso no es obligatorio, sin embargo pueden practicarlo. Sin embargo hay otros casos que son prohibidos, o sea, aquellas personas que tengan una edad que les imposibilita poder ayunar, aquellas personas que, por ejemplo, si bien no están obligadas a no ayunar, las mujeres embarazadas o las mujeres que están amamantando, sí están obligados a detener el ayuno si esto le produce algún problema al feto o si esto bien le puede producir un problema a la hora de amamantar, ¿ya? Los viajeros, el musafir está prohibido, digamos, el ayuno. Sin embargo, aquella persona que viaja después del Dhuhr, ¿ya?, sí puede, digamos, continuar con el ayuno. O aquella persona que en su cotidianidad está el viaje, digamos, esa persona sí puede ayunar. O aquel viajero que viaja con la intención de más de 10 días, o aquel viajero que viaja a su patria, ellos sí están obligados a ayunar igual. En el caso, por ejemplo, si uno nos tocase, en el caso tuyo, por ejemplo, que tú estás en regiones, te toca viajar de mañana a atenderte en un médico en la capital, donde hay más de 44 kilómetros desde la salida de tu ciudad hasta la entrada de esta, sí, tú estarías, digamos, obligada a no ayunar. En mi caso ¿Ya? estoy Eso obligada a ayunar, porque yo nací en Santiago. claro, se me había No, olvidado pero ese. es bueno aclarar porque a veces hay musulmanes acá también en la comuna de San Antonio, en la provincia, ayunan. Hay ciertas normas, entonces, que es como para dirigir. En mi caso personal, sí, porque uno tiene que ayunar en el lugar que nació y en el lugar que reside. Entonces, si viajara a Valparaíso, por ejemplo, ahí sí no estoy obligada a ayunar. Claro. O Concepción, O a por ejemplo, si Concepción, tuviera claro, alguna más especialista lejos. que, Pero claro, tengo un sentido de pertenencia con Santiago que no lo puedo negar. Sheikh, claro, bueno, conversábamos de esto, de quienes están convocados a ayunar y los que están libres de ayunar y de hecho, como usted lo dice, están obligados a no ayunar porque se respetan también las condiciones de salud. ¿Pero hay alguna manera de recompensa para estos musulmanes y musulmanas que son practicantes y que no pueden ayunar, pero sí pueden hacer otro tipo de acciones que recompense estos días de no ayuno? claro, alimentar a los pobres, por ejemplo, mantener, eso es algo que lo recompensa. De todas formas, las personas que por una enfermedad transitoria no están ayunando, ellos pueden, digamos, volver el ayuno después, ¿ya? Ahora, el caso diferente, que puede diferir un poco cuando la persona no ayuna porque no rompió el ayuno de forma voluntaria. Aquella persona que comió, aquella persona que bebió de forma voluntaria, ahí existe el concepto de kafara, ¿ya? El concepto de kafara es el concepto, digamos, de una retribución que uno hace después cuando ya termina, digamos, el mes del ayuno para recuperar, digamos, la falta. Ya kafara viene de la raíz kafara, que significa tapar, y en este caso significa tapar, digamos, el pecado que se cometió al no ayunar. Ya ahí está el caso, digamos, de elegir, digamos, entre ayunar 2 meses consecutivos por un día, digamos, que no se ayunó, alimentar a 60 personas pobres, digamos, por el día, digamos, que no se ayunó. Y en tercer motivo, que digamos la tercera forma, que claro, es un poco más alejada, que nos imposibilita un poco, es liberar a un esclavo, ya que eso quedó, digamos, en la jurisprudencia, pero en la actualidad, como bien sabemos, ya no existen, o al menos no con facilidad poder, digamos, liberar a un esclavo. Caso diferente en la kafara es cuando la persona ha roto el ayuno, pero con un pecado, cometiendo otro pecado, por ejemplo, bebiendo alcohol. Literalmente, ya, Sí. pero a conciencia, sabiendo de que está Claro. rompiendo el ayuno. Es que los dos son a conciencia. Por ejemplo, que pasa mucho los musulmanes nuevos, o cualquier cosa, de repente digo, estoy ayunando, pero me voy a comer un completo, por dar un ejemplo. ¿El fumar también rompe el ayuno? Eso va a depender del sabio. Hay sabios que dicen que se puede fumar, hay sabios que dicen que no se puede fumar. Hay sabios que dicen que en ningún momento en la vida hay que fumar, como es el gran Ayatollah Makarem Shiraz, ¿ya? Pero, por ejemplo, ya,
me quiero comer un paquete de galletas y me como el paquete de galletas, estoy cometiendo un pecado. Claro, el tema del cigarro, yo siempre he tenido la información de que está prohibido, porque justamente los fumadores dicen, el fumar quita el hambre. Entonces puede ser ahí como una técnica Para evadir un poco el ayuno. para medir un poco el ayuno, y eso es como una Sí. ayuda extra que no debiera ser. Ahora, ¿cuánto influye el entorno social para que una persona pueda ayunar? Porque me imagino que un musulmán nativo, digamos, no convertido, que vive en un país donde mayoritariamente la comunidad es musulmana, los vecinos, todo gira en torno a este mes que además convoca al compartir, no solamente en familia, sino que en comunidad. Pero en el caso de usted, por ejemplo, que vive acá, que es su país, pero que también muchos años vivió afuera en Irán por temas de estudios teológicos y que lidera una comunidad religiosa que la mayoría son personas convertidas y que eso se valora mucho porque el nexo es a través de la voluntad de elegir un camino religioso, espiritual. Entonces, ¿cuánto te influye el entorno para que un musulmán tanto nativo que viva acá muy lejos de su patria, que mayoritariamente es musulmana, y para una persona que ha elegido voluntariamente ser musulmán? Aquí hay mucho que hablar. En primer lugar, hay un hadiz que dice que el peor, digamos, de los hermanos es aquel que te embellece las faltas. Expliquemos el ¿Ya? hadiz primero para la gente que nos está escuchando. Ah, ¿Qué exactamente. significa El hadiz? hadiz es una tradición, es un relato, ya sea, digamos, transmitido por el profeta Muhammad, por otros profetas, o también, digamos, luego continuado por los dos imames que reconocemos nosotros, ¿ya? Entonces, hay uno que, claro, se atribuye al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que nos dice esto, digamos, que el peor de los hermanos es aquel que te embellece la falta. Entonces, ahí hablamos del entorno, ahí hablamos del musulmán y no musulmán, que pueda estar en torno a nosotros y dice, pero ¿qué le hace una raya al tigre? ¿Quién le hace una raya al agua? Comamos algo, hagamos esto. Entonces ese es el entorno. Ahora, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el Ramadán? ¿Qué es lo que provoca? ¿Cuál es la filosofía? La filosofía de este en sí y del ayuno, aparte de todas las bendiciones que te trae, es darnos autocontrol. Entonces una persona que ha practicado el ayuno, ya sea aquí, ya sea afuera, donde sea, está trabajando con el autocontrol, en la disciplina de abstenerse independientemente del entorno. Tenemos que pensar en los primeros musulmanes mantenían el ayuno y mantenían la costumbre en un entorno de incrédulo, de pagano. Sin embargo, hacían lo mismo y aparte tenían esa persecución que algunas veces nosotros podemos ver que existe en Estados Unidos, o existe en Europa, o existe en India, donde por ser, digamos, musulmán y mantener las prácticas a viva voz, te puede costar la vida incluso. Entonces, vemos la situación que tenemos nosotros muy diferente. Obviamente que va a interferir, obviamente que una persona que no esté suficientemente preparado, digamos, o madurada su fe, le va a ser más difícil, ¿ya? Obviamente que es más difícil, pero también el Islam, la fe, busca la facilidad y no la dificultad. De todas formas, el tener el ayuno y mantenerlo en un entorno donde la mayoría no lo practica, considero yo lo personal que se puede vivir un poco más, digamos, lo que la filosofía del ayuno. Uno siente un poco más la sed, o siente un poco más, digamos, el hambre, y nos ayuda a reflexionar, que esa es la mejor de las prácticas. La mejor de las prácticas de cualquier acto devocional es la reflexión que esta contrae. Al tener, digamos, un entorno no musulmán, nos ayuda a poder tener una reflexión mayor. Porque de repente tú vas a escuchar de familiares, de amigos, oye, pero esto, ¿de qué beneficia a Dios? Esto, ¿realmente Dios quiere, le importa que un sujeto en Chile esté ayunando? Ahora, claro, y nos encontramos con hadith, como una tradición del profeta Muhammad, que dice que la forma para poder entender realmente a Dios es mediante el ayuno, mediante la reflexión. Ahora, el ayuno también Entonces, está presente en otras religiones monoteístas. sí, A veces uno se encuentra con los comentarios con personas que les interesa conocer más la religión por cultura en general y les llama la atención el ayuno y dice, uy, son tantos días, es un mes. Hay que aclarar también que el ayuno no son las 24 horas. Me gustaría que usted lo explicara con más detalle, pero el ayuno también está presente en la religión católica, digamos cristiana católica, cristiana ortodoxa. Lo que pasa es que quizás se ve menos en la práctica
práctica tiene menos difusión. Por lo menos las personas que son religiosas sí mantienen esas normas que son tan importantes como la religión musulmana. Entonces, explicar un poco también yo creo que es pertinente para que nuestros auditores conozcan y se acerquen un poco al conocimiento, los beneficios que tiene el ayuno en el mes de Ramadán, tanto espiritual como biológico, que comparten el ayuno. Yo creo que es un punto de encuentro con las otras religiones, y también que hay un periodo que no son las 24 horas. Esto es súper importante. Si bien en la ley que yo mencioné también, no la recité, pero sí, digamos, la mencioné, que la ley 133 nos habla cómo Dios nos invita a aquellos que creen, digamos, a mantener el ayuno tal como lo hicieron los antecesores, o sea, no sea a las otras religiones abrámicas, sea el cristianismo o sea el judaísmo. Y hay algo común. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, en reiteradas veces, digamos, en el Sagrado Corán nos menciona, digamos, que las personas, que aquellas que va destinado, digamos, a la Kitab, la gente del libro, cristianos judíos, busquen en sus propios textos lo que el Islam está ofreciendo. Y ahí van a encontrar, digamos, muchas cosas similares, en donde está presente el ayuno y otras prácticas, y el rezo, al cual conversamos nosotros, los similares están descritos en la Biblia. Ahora, el ayuno, claro, el ayuno va a ser diferente en cada religión. Cada religión va, no sé si la palabra será distorsionada, pero sí interpretada a lo mejor de una forma distinta. De lo que vamos, como chilenos, como occidentales, los que a lo mejor vamos a tener un poco más contacto, todos tenemos un conocido, un familiar, los que estamos vinculados, digamos, con la religión, tenemos, digamos, contacto en diálogo interreligioso. ¿Conoces a alguien, algún miembro de la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los últimos días, donde los hermanos de esa religión mantienen, digamos, un ayuno de 24 horas, un ayuno que es mucho mayor al que tenemos nosotros? Obviamente que no se mantiene por un mes, es solamente un día, donde aparte tiene una particularidad. Ellos van a ayunar todo lo que se economizaron en comer ese día, ellos lo donan. Aquí el ayuno se inicia desde el alba hasta el atardecer, y por eso que va cambiando. Claro, Y como depende del calendario islámico, que es el 9º mes, siempre hay una diferencia. El año pasado fue otra fecha. Hay como, corríjame, Sheikh, un desfase. Un desfase como de 10 días más aproximadamente entre un año 10, 11 días. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos un calendario lunar, que es un poco más exacto, de hecho, que el calendario gregoriano, que el calendario que se ocupa en el mundo, digamos, no podría decir occidental, en todo el mundo, digamos, de forma directa o indirecta. Se ocupa el calendario gregoriano, y claro, tiene un desfase, se va corriendo entre 10 11 días para atrás. Y ahí le digo, especialmente a las mujeres, que las que creen que tienen una edad, no tienen esa edad, son mayores en el calendario islámico, ya, porque se van sumando días. Vamos a sacar la cuenta entonces, Sheikh. Tienes que sacar la cuenta cuánto más. Vamos a sacar la cuenta en cuántos años vamos. Ahora, los aportes más biológicos, más allá de la espiritualidad y religiosidad, ¿cuál cree que ustedes son los más importantes que tienen las personas cuando están practicando este ayuno? No soy una persona dedicada a la biología, no tengo mayores conocimientos médicos, pero sí siempre se describe que es muy necesario cualquier máquina, que son una máquina biológica, poder dejarla descansar un poco. Entonces, esta hora, digamos, del ayuno, que van a ser diferentes año con año, un lugar del mundo, otro lugar del mundo. Tenemos países donde el ayuno puede durar 19 horas, 20 horas, ya personalmente los países que están más en los extremos de los polos, ya, y otro ayuno de otros países donde el ayuno va a durar 10, 11 horas, ya. Lo general es que el ayuno dura 14 horas, ya, pero va dependiendo. Y esas horas son horas que el cuerpo puede descansar y se puede purificar, limpiar, digamos, del alimento que nosotros sometemos a diario. Hay que entender también que mucho del alimento que nosotros consumimos, siendo que somos musulmanes, practicamos la religión y tratamos de comer de la forma como prescribe la religión, sin embargo, comemos alimentos que son manufacturados, donde, claro, claramente producen daño al organismo y producen cáncer, muchos de ellos. Todo lo que son, digamos, las harinas, azúcares, etcétera. Todos los procesados. Exactamente. De hecho, la alimentación en Ramadán, además que es todo un ritual con la familia, también tiene algunas características, sobre todo rica en proteína y todo, porque claro, se piensa en el ayunante de que es muy difícil que una persona pueda recuperar en la noche las 4 comidas, que son como el desayuno, claro, sin pensar en las colaciones, pero estoy pensando como chilena, como occidental de acá, de Sudamérica, el desayuno, el almuerzo, la once, digamos, y la cena. Es prácticamente imposible recuperar esas 4 comidas en una noche, porque también la persona tiene que descansar, hay mucha meditación, mucha vigilia también, pero es reconocido que la alimentación durante Ramadán, las recetas, digamos, son típicas de Ramadán, como algunas recetas son en el mundo cristiano cuando están próximos a Navidad. Sheikh, para ir finalizando también y conociendo un poco más de su trabajo, quiero también aprovechar la oportunidad de consultar cuánto influye Ramadán en los conflictos. Tengo entendido que el mes de Ramadán
Ramadán, que es un mes obviamente sagrado, debiera ser una pausa, una tregua en territorios que son de conflicto. ¿Esto se está practicando o no? Porque vemos el caso de Palestina, donde usted lo conoce muy de cerca también, y que lamentablemente el genocidio que ha afectado a este pueblo, que está en un proceso de retorno a su tierra, pero que todavía sigue en medio de un conflicto, también a nivel internacional, del índole político, se mantiene también los ataques en Cisjordania y a punto de comenzar el mes de Ramadán, al parecer. En cuanto a Israel, que es el protagonista de este asedio en el territorio palestino, y también se suma en algún momento el Líbano y también parte de Siria, al parecer no respeta el mandato espiritual, que es dar una tregua. Se supone que no se puede, digamos, luchar en esta fecha como igual que otros meses, que son los meses Haram, que le llaman, digamos, como en Muharram, pero la historia nos dice otra cosa. Se supone que son meses que nosotros no podemos pelear, pero vemos que los meses que han sido más sangrientos para el Islam o para el chiismo han sido los meses, digamos, donde no se debe luchar. Ya si bien está prohibido que nosotros comencemos una lucha, no está prohibido, digamos, defendernos, al contrario, es obligatorio. Y en el caso de lo que se ve a través de la historia, nunca se ha respetado, digamos, mucho Ramadán, especialmente los pueblos que no son musulmanes, son los que menos respetan, obviamente, esta fecha. Y en el caso de Palestina, en el caso de Gaza y en el caso de otros lugares, no se respeta. De hecho, es algo común, que si esta vez no pasa sería realmente un milagro, pero generalmente mes de Ramadán es donde el ejército israelí más atacaba a Gaza, donde más, digamos, el pueblo de Gaza tenía que pasar, digamos, los iftar, digamos, la comida, el desayuno, después del ayuno, digamos, en vela, entre medio de los escombros, siempre era, digamos, Ramadán. Entonces, no un lugar donde se le deja respirar mucho a los musulmanes. Eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de Palestina, esperemos de que este Ramadán, inshallah, le pedimos a Dios que no haya, digamos, mayor conflicto, pero hay que ser realista, siempre pasa, siempre atacan Gaza para esta fecha, y ahora no va a ser la excepción. Ahora vemos que simplemente esto no fue un fin de la guerra, esto fue, digamos, simplemente un lapsus, digamos, de negociación, digamos, donde se están pasando, digamos, los cautivos de un lado para otro, donde aparentemente sí, el lado, digamos, palestino se está ganando, se está dejando, digamos, respirar a esa pobre gente, pero en cualquier momento la guerra va a retomarse, y especialmente ahora que ganó Trump. Si bien Trump siempre se jacta con que es una persona que no había iniciado ninguna guerra en su mandato, sí hubieron conflictos, digamos, en su periodo. Sí, él atacó bases sirias cuando él fue presidente de su primer mandato. ¿Ya? Y ahora, digamos, tiene una idea megalómana de convertir Gaza en un atractivo turístico del Mediterráneo. Entonces, y sacar a la población completa de Gaza y repartirla a su antojo en aquellos países que son títeres. Entonces, esto nos está dando, digamos, luces de que vaya a haber algo positivo en la región. Claro, Todo lo contrario. sí, ha llamado harta la atención. Incluso hay un video que anda circulando, prácticamente Gaza remodelada a la altura de Dubái. Bueno, eso es un tema que tenemos para en otra oportunidad, Sheikh, hablar un poco ahí del rol de la política también en la religión y la política, cómo se maneja, que quizás para Occidente es un poco incomprensible, pero ya es algo totalmente normal y que se rige. De alguna manera la religión está presente. Me quedan muy pocos minutos, pero no quiero dejar de consultar qué es lo que llama la atención a chilenos y chilenas que van adoptando, abrazando la religión islámica, y que es una de las que más a nivel mundial recibe nuevos fieles. Pero el caso de Chile, usted es chileno, y que además lidera una comunidad chilena, y la mayoría de los integrantes son chilenos, y siempre va llegando gente nueva. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tiene el encanto que tiene quizás esta religión? ¿O es la búsqueda de chilenos y chilenas en encontrarse con esta religión que es tan lejana quizás culturalmente, pero tan cercana a lo mejor espiritualmente? Bueno, yo pienso que lo principal es que hay una búsqueda espiritual, una búsqueda religiosa, hay búsqueda de identidad, que ahí también hay un pequeño problema, que es lo típico, que no solamente lo vive el Islam, sino otras religiones, pero a lo mejor lo ve un poco más el Islam, que es la famosa puerta rotatoria. Hay mucha gente que entra, sale del Islam. De hecho, es un motivo, digamos, que le resta seriedad muchas veces a los conversos, a lo que son las personas que son de familia del Islam, ya, digamos, ya por generaciones. Sin embargo, hay una cantidad importante, especialmente en Chile, búsqueda de la espiritualidad, búsqueda de la religiosidad. Hay que entender varias particularidades de nuestra sociedad como chilena. Ya, si bien extraoficialmente tenemos, digamos, una caída de lo que fue la religión oficial en Chile hasta, podríamos decir, realmente final del siglo XIX, pero estrictamente separado después de la Constitución del 25, que fue la religión católica. En la actualidad tenemos ¿cuántos católicos? Tenemos un 35, 40% católicos, y muchos de ellos no son practicantes, simplemente son nominales. Eso hace, digamos, que mucha gente nazca y crezca, digamos, en un contexto alejamiento, desconocimiento de la religión.
Eso es un pro y un contra, es un contra en lo que se ha convertido en nuestra sociedad, digamos, ya nuestra sociedad es una sociedad que tiene muchos problemas, que se puede, digamos, rastrear con la falta de espiritualidad, como en la depresión. 1 cada 3 chilenos tiene depresión, la cantidad de suicidios es inmensa y un tema que nosotros no hablamos, ¿ya? Sin embargo, en la última semana sufrimos un suicidio acá en Santiago, lo que fue una mujer que se lanzó del Ministerio de Hacienda. Sufrimos hace una semana atrás el suicidio de un carabinero, que supuestamente era por temas amorosos, que se suicidó en el interior del Palacio de Gobierno, y casi a diario gente que se lanza a las vías del metro. Esto es por falta de espiritualidad, falta, digamos, de una conexión con algo superior. El materialismo de forma extrema que se vive acá en Chile. Entonces, el Islam ofrece, digamos, una alternativa a esto. Ofrece una alternativa a esto. Y ojo, que mucha de la gente que se integra, digamos, a nuestra comunidad y en muchas otras comunidades son personas jóvenes. Pero vamos a ver las estadísticas, que hace 4 días atrás apareció una estadística donde habla que el 61% de los jóvenes chilenos son completamente no adeptos, digamos, religiones, personas que no creen en nada. El 61%. Es un número muy alto para ser Latinoamérica, ya donde se supone que es un lugar donde más se conserva la religiosidad. Pero en el caso de Chile, siempre en todos los números, siempre es diferente y muchas veces en lo positivo o negativo más cercano a Europa. Entonces, por lo mismo que la gente se acerca al Islam, se acerca por diferentes cosas, ya sea por la literatura, por las noticias, una búsqueda, a veces incluso gente que, y eso pasa en todo el mundo, gente que trata de buscar respuestas en el Islam para poder alimentar su islamofobia y se terminan siendo musulmanes. Entonces eso también pasa. Nuestra comunidad se basa también en gente, hace pocos días se agregó a nuestra comunidad una hermana que está trayendo también a su hermana pequeña, y ella conoció el Islam fuera. Ella estuvo viviendo en Australia, donde hay una comunidad musulmana inmensa, conoció el Islam, lo conoció, digamos, por un enlace matrimonial, y hasta el día de hoy me sigue manteniendo la religión. Y nos encontró nosotros, nos encontramos, digamos, y alhamdulillah se ve, aunque lleva pocas semanas con nosotros, que es un excelente elemento de nuestra pequeña comunidad, nuestro pequeño centro islámico. Bueno, muchas gracias, Sheikh. Gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros y también explicar a la comunidad no musulmana, sobre todo acá de la comuna de San Antonio, donde hay familias que sí practican y creemos importante haber dado un espacio para poder conversar con usted. Y felicitaciones entonces por mantener esta comunidad viva en la región metropolitana, y ojalá lo podamos tener muy pronto, como fue su primera visita luego de retorno a Chile acá en la comuna de San Antonio. Que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias por este espacio y estoy esperando que me inviten, ¿eh? Estoy esperando hace rato yo. Bienvenido. Gracias. Arte, literatura y cultura milenaria de Medio Oriente en Alforat. Una producción de Nazarat, Chile. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.